Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y quiero compartirles que tenemos hoy una plática muy interesante con el señor contador Víctor Gardoqui Zurita sobre la invasión americana. El contador Víctor Gardoqui Zurita es un exalcalde de Veracruz y además fue subsecretario de Finanzas hace ya algunas lunas, algunos lustros. Él es un apasionado de la historia, ha leído mucho, sabe bastante, pero se ha enfocado fundamentalmente a lo que es historia de México y especialmente, de manera muy, yo diría profunda, ha estudiado la historia de Veracruz. Y como estamos en el mes de abril, y en abril se cumple un aniversario más de la invasión americana, le hemos pedido que aborde precisamente ese tema. Víctor, bienvenido. Otra vez es un gusto tenerte aquí para que compartas lo que sabes de historia con nuestros amables radioyentes, porque es importante que conozcamos la historia de nuestra patria chica de Veracruz. Un lugar que ya por ahí un estadista nuestro, me parece que fue Ruiz Cortines, dijo que Veracruz es centinela sin relevo de la patria, lo cual es un elogio para la ciudad, un reconocimiento y desde luego para los veracruzanos que tuvieron un desempeño heroico durante algunas de las múltiples invasiones que sufrió Veracruz. Quisiera pues iniciar esta plática pidiéndote que nos comentes ¿cuáles son las causas que originan la invasión americana de 1914 y en qué fecha exactamente se da? Bueno, gracias Paco, en primer lugar por invitarnos a este programa una vez más, a la estación, por estar con ustedes y sin que suene a autoelogio, como quieras decirle, esa frase que acabas de decir, siendo tu amigo alcalde, la ordené que se colocara en las salas del Cabildo, está con letras de oro. Son doradas, no son de oro realmente, pero está esa frase del centinela sin relevo de la patria que se le atribuye al presidente Ruiz Cortines. Vamos a tocar esta mañana del 22 de abril una de las epopeyas más recordadas de nuestra historia. Por muchas razones es la más recordada de las 4 H's. Obviamente es la que está más documentada, la que es más reciente, la que hay más testimonios, de la que se conoce mayor información de ella que de las 3 anteriores. Y además hay fotografías y video, fotos. Bueno, es película que se volvió video después. Es una de las 4 H's y que vale la pena decirle ahorita rápidamente a nuestro auditorio las 4 H's. La primera, 1823, el bombardeo español de la fortaleza de Ulúa sobre la ciudad de Veracruz, 97 días de bombardeo, que se van a repetir en marzo del siguiente año, de 1824, por 12 días. La segunda H es la intervención francesa, el combate francés que se conocerá como la Guerra de los Pasteles, en 1838. La tercera H es la de 1847, con motivo de la primera intervención norteamericana, al estar México en guerra, subrayo, en guerra con los Estados Unidos por el conflicto de Texas. Y la cuarta H es la que nos trae esta mañana acá, que es la de la segunda intervención americana en el mes de abril de 1914. Y esta última, digo, para hacer una diferencia con la primera intervención americana, que había una guerra, en este caso no hay una declaración. No hay una declaración de guerra, por lo que para un servidor fue una cobardía, una infamia, lo que hizo el gobierno americano, por eso no es raro. Era la política del gran garrote que manejaba. ¿Era? Bueno, creo que sigue siendo. Eso. Lo acabamos de ver ahora con la madre de todas las bombas, ¿no? Qué bueno que no traían los americanos en aquella época esa bomba, porque si no acaban con Veracruz, ¿no? Lo que no pudieron los españoles en 23, por 97 días, a lo mejor con una de esas bombas nos desaparecen.
Pero vamos al tema de aquí traje una frase muy bonita, si me permite leerla. Dice, el patriotismo no es tanto proteger la tierra de nuestros padres, como conservar la tierra de nuestros hijos. Muy Es una frase muy hermosa de José Ortega y Gasset, un gran filósofo español del siglo XX, principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Entonces, lo que sucedió en Veracruz en abril de 1914 fueron verdaderamente actos de patriotismo ante ese ataque cruel de parte de los Estados Unidos. ¿Y cuáles son las causas que oficialmente originan la intervención americana? Bueno, hay dos pretextos que en los libros de historia aparecen, y en cualquier escuela que vas te los ponen como los motivos para intervenir en Veracruz en 1914. Los vamos a ver al final. Si me permite, vamos a los que realmente fueron. Nos tenemos que remitir a programas como el que ya tuvimos aquí, de la decena trágica. O sea, México en 1910 está con una dictadura de Díaz. En 1911 se va don Porfirio y queda Madero. En 1912 es el gobierno de Madero frustrado, golpeado, con miles de levantamientos, y en el año siguiente, en 1913, es cuando se va a dar la decena trágica, en el mes de febrero, donde Huerta va a traicionar a Madero, donde va a participar el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, decididamente en el asesinato de Madero y Pino Suárez, y queda como gobernante mexicano Victoriano Huerta. Pero ¿qué sucede en los Estados Unidos al mes siguiente? Cambio de presidente. Cambia el presidente Taft y entra el presidente Woodrow Wilson. Woodrow Wilson era había sido gobernador de New Jersey, era ex rector de la Universidad de Princeton, un demócrata 100%, duro, inflexible con sus decisiones y sobre todo demócrata. Y se encuentra con que en México los Estados Unidos han patrocinado la presencia de un dictador que ha asesinado al gobierno legalmente constituido, y que pues eso tiene que terminar. Eso no había otra razón para que pudiera ser así. Wilson le manda a Huerta, ya está en México en 1913 en una gran guerra civil entre las fuerzas de Carranza, Zapata, Villa, todo mundo contra Huerta. Entonces estábamos en plena guerra civil, que se le llama revolución, pero realmente era una lucha armada por el poder. El asunto está en que Wilson dice, esto no puede seguir así, hay que combatirlo, y le manda a un señor de apellido Lind, porque lo primero que hace es no reconocer el gobierno de Huerta. Y en aquellas épocas y actuales, que no te reconozcan los Estados Unidos como un gobierno legal, pues es un gran problema. Para entonces, le manda a este señor Lind y le manda Wilson a Huerta 4 condiciones para que pueda seguir en el poder. 1, que cesen las hostilidades, que cese el fuego. 2, que se convoque a elecciones democráticas. 3, que se respete al que triunfe en esas elecciones, que se le dé el gane. Y 4, la más importante, que él, Huerta, no podría participar como candidato a la presidencia de la República. Pues obviamente el general Huerta pues torea el problema, convoca a unas elecciones que no se pueden realizar. Imagínate realizar unas elecciones en ese momento con todo el país en armas. Era imposible realmente de hacer. Entonces, como Huerta se niega a todo esto, pues Wilson prepara ya la intervención sobre México. No han decidido todavía el lugar, pero dice... Ni la excusa. No, hay que tumbar a Huerta. Esa era ya la razón. Hay que quitar a Huerta y poner a un gobernante de los que andan peleándose por el poder, que sea
afín a nosotros y que nos garantice que las riquezas norteamericanas en los estados, en México, sean respetadas. En el México que estamos hablando de 1914, el 75% de la riqueza empresarial estaba en manos norteamericanas, la minería, el comercio, el petróleo. Y el petróleo. Ya dijiste tú la palabra mágica, todo va a ser la intervención gringa, va a ser el petróleo. Además necesitaban controlar el petróleo porque estaba próxima a iniciarse la guerra mundial, la primera. Perdón, vamos a una pausa. Vamos. Y regresamos en un momento más. Está muy interesante la plática con el contador Víctor Gardoqui Zurita. No se vaya, continuamos en un momento. Seguimos en su programa Líderes de Opinión y estamos platicando con el contador Víctor Gardoqui Zurita sobre la segunda invasión norteamericana en el año 1914. Adelante, estamos hablando de las causas que originaron la intervención. ¿Qué pasaba en el mundo? Tú dijiste que estaba por entrar la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, el mundo, desde los grandes descubrimientos de América, predominan entonces los gobiernos europeos, los imperios europeos. Yo diría que prácticamente Europa se le viene encima al mundo. Y se le viene encima, por ejemplo, en América, al grado tal que se tienen que firmar esos famosos tratados de Tordesillas, donde portugueses y españoles se dividen la América que existía en aquel momento. Por eso Brasil hablan portugués, no es por otra razón, porque le tocó la parte portuguesa. Y lo demás quedó en poder del Reino de España. Tomaron colonias en todo el mundo. No había continente que se salvara de los grandes reinos que existían en aquel entonces, como fueron los ingleses, los franceses, los españoles, portugueses, en fin. Entonces el mundo quedó convertido, predominando el colonialismo, es decir, nosotros somos el gran controlador, el gran imperio, vamos a obtener nuestras riquezas de exprimir a las colonias y vamos a ser entonces muy poderosos. Los Estados Unidos nacen precisamente de una rebelión, ellos le llaman revolución, cuando se levantan en armas contra el gobierno inglés por el asunto de los impuestos. Todo es otra historia. Pero ese colonialismo se va a convertir en un imperialismo. El imperialismo entonces es el controlar a un país, pero no necesariamente ocuparlo, no tenerlo como escuela, como colonia. Control económico, control político. Ya no te mando un acorazado, te voy a mandar unas inversiones, voy a controlar la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a controlar a los políticos, que por lo general son corruptos, y entonces vamos a tener el control de la riqueza de nuestro país sin meter las manos de nuestra gente, como lo que está sucediendo ahora lamentablemente en Asia, en la parte del cercano oriente, con Irán, Irak, Siria, todo. Se repite la historia. En 1914 está lista ya todo el escenario, porque estos imperios ya están perfectamente organizados, se han aliado entre ellos. El imperio francés tiene alianza con el imperio ruso y a su vez tienen alianza con el imperio británico, que era el más grande. Y por el otro lado, el poderosísimo y nuevo imperio alemán, porque era el último que llegó a la fiesta, el imperio alemán, cuando ya casi todo estaba repartido. Acuérdate que el imperio nace con Bismarck en 1870, con la guerra franco-prusiana, entonces ya no va a ser Prusia, sino ya va a ser el segundo Reich, el que con Hitler sería el tercero. O sea, vamos a crear el gran imperio alemán, pero se encuentran con que ya todo está repartido casi, ¿no? Entonces va a tener que entrar en conflicto con los imperios contrarios. Entonces junta con el imperio otomano, al que le decían el gran enfermo, porque el imperio otomano venía ya en plena decadencia, no se había modernizado como los otros.
es parte de los problemas actuales en Siria, y se van a encontrar también con un imperio ya totalmente decadente, que es el español. El español está destrozado después de la guerra de Cuba en 1898, derrotado por los Estados Unidos, y está todo listo para que se produzca la Primera Guerra Mundial. Lo único que faltaba era el incidente que la provocara, que le estallara. Ya había habido varios, pero se habían controlado. Y faltó entonces el que se va a producir en Sarajevo el 28 de junio de 1914 con el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque y heredero del emperador austriaco. Los Estados Unidos son el imperio de América. Los Estados Unidos han controlado América. Acuérdate que ellos traen el destino manifiesto, que por orden de Dios, ellos son los que tienen que controlar estas tierras. Si hoy escuchas los discursos del presidente norteamericano, escuchas muchas veces pronunciar que lo que va a hacer es en nombre de Dios. Él bombardeó Siria porque Dios así lo ordenó. O sea, no han cambiado de discurso. Sigue siendo exactamente la misma visión. Entonces, el imperio norteamericano sabía que ya iba a estallar en cualquier momento esa guerra, y lo que movía realmente a ellos eran las fuerzas navales, las famosas armadas. Y en la tecnología había cambiado del uso del carbón al uso del combustible del petróleo. Los grandes acorazados que se empiezan a construir, más grandes, más poderosos, más destructivos, pero ya no usando vapor, ya no usando carbón, sino usando petróleo. Entonces había que garantizar, a como diera lugar, el suministro de petróleo. ¿Y el petróleo dónde estaba? Pues estaba en México. ¿Y en México qué tenemos? Una guerra civil. Pues esto no puede ser. Lo que tenemos que hacer es hacer que uno de estos que se están peleando sea nuestro candidato al que vamos a colocar. Que no haya una revolución que ponga en peligro las inversiones. Y sobre todo el suministro petrolero. Bien, entonces, así están las cosas cuando se ordena el desplazamiento de las fuerzas navales norteamericanas sobre todos los puertos mexicanos. No nada más fue Veracruz el asunto, fue sobre todos los puertos. No se sabía qué iba a pasar, había que tirar a Huerta. Y ya vienen aquí los dos pretextos que habíamos llamado. El primero de ellos se provoca en Tampico, cuando ahí en Tampico se encontraba la poderosísima flota del Atlántico al mando del almirante Mayo. Y se cuenta que unos marineros de un barco llamado Dolphin desembarcan en Tampico, agarran una buena pachanga, se emborrachan. Pero desembarcan armados. Armados, se emborrachan, arman un verdadero desastre, los toman presos, los encarcelan. ¿Qué estaba sucediendo en Tampico? Tampico estaba siendo atacada por fuerzas carrancistas y defendidas por fuerzas federales huertistas con el general Ignacio Morelos Zaragoza. Entonces, el incidente del Dolphin, Mayo se indigna de que sus marineros han sido tomados presos, exige al general federal mexicano que los ponga inmediatamente en libertad, y no nada más eso, que le rindan honores a cañonazos a la bandera norteamericana. Obviamente el general se negó. Castigan al oficial que los ha detenido. Hasta eso llegan. Se castigó al que los detuvo. Y le dicen que no a Mayo respecto a los honores a la bandera. Se consultan con México las cosas y se decide que solamente se rendirán los honores a la bandera norteamericana si también se rinden honores a la bandera mexicana. Mayo no acepta y ahí queda el asunto. Pregunta, misterio, debido a eso, y si se toma ese incidente como una de las causas de la intervención del 14,
¿por qué no invadieron Tampico? ¿Por qué no desembarcan en Tampico? La respuesta la puedes encontrar en la geografía, la cercanía de las áreas petroleras a la ciudad de Tampico. O sea, no querían que hubiera ningún conflicto, porque no sabían ellos cómo iba a reaccionar las tropas mexicanas. A lo mejor podían provocar la unión entre villistas, zapatistas, huertistas y todo, y defender la patria, que era lo que deberían de haber hecho. Entonces no se la quieren jugar. Entonces hay que tumbar a Huerta por donde le va a doler más, que es en la aduana de Veracruz. Y surge entonces el segundo pretexto. Se desplaza una parte de la fuerza naval que está en Tampico al mando del contraalmirante Fletcher, Frank Fletcher, hacia Veracruz para impedir la llegada del vapor Ipiranga alemán, en donde se había ido don Porfirio en 1911 a Europa, y ahí ese va a ser nuestro segundo pretexto. Hay que impedir que esas armas que vienen para Huerta, armas por cierto, compradas en los Estados Unidos, porque ¿a dónde iban a comprarlas? Que no fuera ahí, no podían hacer un pedido a Alemania o a Francia, no se las iban a vender. Acuérdate que hay una famosa doctrina Monroe, en América para los americanos, donde los americanos le dicen al mundo, aguas, esto es mío, aquí no se metan. Entonces los norteamericanos deciden que tienen que intervenir la aduana de Veracruz e impedir ese desembarco de las armas, que finalmente esas armas le llegaron a Huerta, porque el Ipiranga, en vez de desembarcar en Veracruz la mercancía, lo que hizo fue irse a Coatzacoalcos y ahí las descargó y le llegaron a Huerta. Entonces, bajo ese segundo pretexto, empiezan a desembarcar el día 21 de abril, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, empieza a haber movimientos. Ya están barcos, ya hay barcos dentro de la bahía. Están un barco español, el Carlos V, un acorazado, hay 2 cruceros ingleses y hay 3 barcos norteamericanos. Entre ellos el primordial es el Praire. Entonces desde el Praire se arman caravanas de lanchas de desembarco, jaladas por una lancha con motor, y ahí van en esas embarcaciones marinos e infantes de marina, lo que se conoce en los Estados Unidos como Marines. No van soldados, sino que van marinos armados, que eran conocidos como las casacas azules. Las fuerzas de desembarco son aproximadamente de 3,000 hombres perfectamente armados, entrenados, expertos, veteranos, traen artillería, traen ametralladoras, traen conocimientos militares ya de cómo está la situación, y se empieza a desembarcar por la parte norte de la ciudad, por los muelles porfiristas que van hacia la estación del ferrocarril. La idea de los norteamericanos era tomar toda esa área de los ferrocarriles, correos, telégrafos y la aduana. Se pensaba que hasta ahí iban a llegar. En teoría ellos deducían que el pueblo de México no iba a presentarles resistencia. ¿Qué hace el gobierno federal del general Huerta? Le ordena al general Mas, que era el comandante de la guarnición, que no ofrezca resistencia. Que se retire. Que se retire rumbo a Tejería. Pero Mas deja, cubriendo la retirada, vamos a decirle así, aparte de su tropa del 19 Batallón de Infantería, al mando del teniente coronel Albino Cedillo. Los deja para cubrirles y los manda a la zona cercana a la estación del ferrocarril para cubrir la retirada. Y así se van a Tejería tranquilamente las fuerzas del Ejército Federal. Vamos a una pausa. Vamos, te lo encargo. Y ahorita seguimos. Vamos a regresar en un momento más con el contador Víctor Gardoqui Zurita para seguir platicando sobre la invasión americana. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el contador Víctor Gardoqui Zurita, exalcalde, ex subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado y además
un estudioso de la historia de nuestra ciudad, de la historia de Veracruz. Estamos hablando sobre la invasión americana de 1914. Continuamos, don Víctor. Bueno, pues nos habíamos quedado en que ya las fuerzas norteamericanas han iniciado el desembarco. La orden de la guarnición de la plaza es retirarse. Los norteamericanos no traían la idea de más territorio. Tenían la idea que querían ellos era el tumbar al gobierno de Huerta. Acuérdate que los Estados Unidos son lo que son a través de lo que se conoce como el expansionismo norteamericano, con la compra de la Luisiana, con los territorios que nos toman en la guerra del 46, 48. Más de la mitad de nuestro territorio. Con España, la Florida, con Alaska por Rusia. O sea, ellos empiezan a comprar, a tomar, derrotan a los españoles en el 1898, se hacen de lo que es Filipinas, Cuba, Puerto Rico, las Islas Marshall en el Pacífico, en fin. Pero en este caso no venían por eso. Venían simple y sencillamente a ver la manera más eficiente de derrotar a Huerta. ¿Qué sucede en la ciudad? La gente está pues sorprendida por lo que ha sucedido. Se esperaba ya un desembarco. Yo he platicado, o tuve la suerte de platicar con sobrevivientes todavía de aquello, gente del pueblo, cuando era muy joven, hace ya muchos años. Platiqué con gente que me decía que se esperaba ya que algo iba a pasar con los gringos. Habían estado llegando trenes de la Ciudad de México y del interior del país con ciudadanos americanos para refugiarse en los barcos que estaban anclados. Ya para irse. O estar ahí, cuando menos, mientras duraba. El consulado que estaba frente al correo, más o menos, ahí en la calle Morelos, pues ya era ahí el centro de todas las cosas, ¿no? Hay aquí una frase que traje de eso que estás ahorita diciendo, de la esposa de un diplomático estadounidense. Cuando Huerta no es reconocido por los Estados Unidos, no se nombra un embajador. Entonces se queda al frente de la embajada el ministro diplomático de nombre Nelson Chaugenese. Y la esposa de él, Edith, han venido ya hacia Veracruz. Y Edith escribe lo siguiente, a ver si nuestro auditorio quiere escucharlo. Dice, muchas veces, se está refiriendo obviamente a Veracruz, dice, muchas veces ha sido saqueada por los bucaneros, bombardeada por casi todas las potencias que en una u otra forma han tenido interés en ella. Los españoles y nosotros mismos en 1847, y los franceses, etc. Y ahora, de nuevo, este puerto está repleto de grises barcos de guerra, listos para disparar sus cañones tipo siglo XX hacia la siempre heroica. O sea, esta señora de origen irlandés, pero con nacionalidad norteamericana, ya le da el título a Veracruz, la siempre heroica, porque ella está casualmente a bordo del Praire, con su marido, con todos los diplomáticos que han venido huyendo, y van a presenciar precisamente todos estos acontecimientos de abril. La ciudad de Veracruz tenía un grupo de voluntarios que eran entrenados por el coronel Manuel Contreras, que era un militar retirado del Ejército Federal. Este les daba instrucción militar a voluntarios, como te estábamos platicando, como ahora ver antes del carnaval que se organizan las comparsas en la calle y están ensayando, pues así más o menos Contreras les daba en la calle, improvisando armamento viejo y todo, a voluntarios que iban ahí a entrenarse por si era necesario. No contra la invasión, precisamente, sino contra cualquier circunstancia que se presentara.
Pero obviamente era gente del pueblo, mal entrenada, con viejos fusiles, sin artillería, sin ametralladoras, nada de eso tenían. Y también se liberan a los presos de Ulúa, los famosos rayados. Es decir, ya vimos por un lado la poderosa fuerza de desembarco norteamericana, ejército profesional. ¿Qué teníamos nosotros? A los voluntarios de Contreras, teníamos a los rezagados del 19 batallón, teníamos a los espontáneos defensores civiles que tomaron un fusil y defendieron, como Cristóbal Martínez Zorrilla, si conocen la historia, de este muchacho español recién casado, que vivía también en la avenida Morelos, que cuando se produce el desembarco norteamericano, él lleva a su mujer al barco español Carlos V, ahí la deja y se regresa a combatir, a pelear desde su casa hasta que lo cazan los gringos a balazos y lo matan. Esos son los defensores espontáneos. Y teníamos también a la presencia de la Escuela Naval Militar, los cadetes navales, que estaban dirigidos por don Rafael Carrión, que era un capitán de navío, y que también Carrión había mandado a pedir instrucciones a la comandancia de qué hacían, y le dieron la instrucción, la orden es retirarse. Se dice entonces, yo tengo testimonios grabados, tuve la oportunidad de tenerlos y los tengo, de un cadete, ya siendo adulto, que narra cómo fueron las cosas, Fernando Escudero. Por eso es que son testimonios de gente que lo vivió, ¿no? Estaba dentro. Y ya Escudero cuenta que se dio la orden y que fueron a sus taquillas, a sus lockers, a recoger sus pertenencias porque ya se iban a ir. ¿Qué sucedía por el área de la Plaza de la República, por la aduana? En la calle de Juárez vivía el comodoro Manuel Azueta Perillos, que era el comandante de la flotilla del Golfo. Pero la flotilla del Golfo había partido rumbo a Tampico. Entonces el comodoro Azueta es el comodoro de nada en ese momento. Él no tiene tropa que mandar. ¿Qué hace Azueta? Pues al producirse el desembarco, lo primero que piensa es ir hacia la comandancia militar para ver qué había sucedido. Fíjate la incomunicación que había, que ahora por sencillamente tomas el teléfono, mandas un WhatsApp o le mandas un WhatsApp y Contreras, más le dice a Azueta, vámonos. Pues no, Azueta no sabía nada. Entonces, ¿qué sucede? Él se pone el uniforme, dice, ahorita vengo, le dice a la esposa lo detiene en la puerta y le dice, ¿cómo crees que vas a ir así uniformado a salir? Te van a matar. Llévate el uniforme empaquetado y allá en la guarnición te cambias. Vete civil. Todas estas cosas que te estoy platicando y que estoy platicando con el auditorio, me las platicó a la vez doña Carmen García, viuda de Azueta, que era nuera del comodoro y que pasó con él los últimos años de la vida del comodoro, que es una vida, a ver si nos da tiempo de platicar de ella, una vida de muchas tragedias y desgracias, un hombre que aguantó todo. En fin, el comodoro llega a la guarnición, se entera que la orden es irse. ¿Qué tenía que hacer el comodoro? ¿Irse caminando a Tejería? Pues no tenía ni en qué. Entonces el comodoro, ahí viene el momento que yo le llamo que es la apoteosis, que es el momento en que el hombre se convierte en Dios. Acuérdate que en Roma los emperadores se convertían en dioses, ¿no? Y esa parte, ese proceso se llama apoteosis. Ahí viene el momento en que le cae al comodoro una luz divina y le dice, ve a la escuela naval y organiza la defensa de la escuela. El comodoro había sido director de la escuela naval, era el segundo director que había tenido ese plantel, y se traslada a la heroica escuela, todavía no es declarada heroica en ese momento, cuidado, y él llega cuando ya los muchachos están ahí preparándose para irse, y llega y lanza aquella
inmortal arenga que está con letras de oro en muchos edificios: a las armas, muchachos, la patria está en peligro, viva México. Y los cadetes y la tripulación, la marinería que se encontraba ahí, reaccionan hacia ese momento en que el Comodoro les inyecta un valor tremendo y deciden presentar defensa a los norteamericanos. En eso están cuando los norteamericanos sabían que existía la escuela naval, sabían cuántos gente tenía, no sabían exactamente la capacidad de fuego que tenía la escuela. Entonces les lanzan 2 o 3 cañonazos y la escuela responde con fusilería. Entonces ya los norteamericanos saben de que la escuela no está fuertemente armada. Hay valientes adentro, pero no tienen el armamento para vencer a los norteamericanos. Los norteamericanos intentan desembarcar por donde está el hotel ya se metí el comercial, sí. El hotel Emporio, el malecón. Entonces, en esas están, cuando se presenta alterado ahí a la escuela el teniente de artillería José Azueta Abad, que era hijo del Comodoro, que era oficial de la batería fija de artillería que tenía Veracruz, cuyo cuartel estaba en las Atarazanas, frente al colegio preparatorio. Entonces, esta es parte de lo que la señora doña Carmen me platicaba, que Pepe Azueta, que era realmente un muchacho muy inquieto, le reclama al padre que qué hace ahí organizando una defensa, que la orden es retirarse, que se cumpla las instrucciones. Y se dice que el padre le responde a José: ve a cumplir con tu deber, que yo me quedo aquí a cumplir con el mío. Ante esa descarga de heroísmo que lanza el padre hacia el hijo, Azueta recibe otra vez esa luz divina y en vez de irse a Tejería, se va a las Atarazanas. Te estás refiriendo a Azueta, el hijo. El hijo, se va a las Atarazanas, saca una ametralladora, él era experto ya en artillería, y se coloca en la esquina de Esteban Morales y Ladero y Cos, en la esquina de la escuela naval, por la parte de atrás, a disparar con la ametralladora hacia los americanos que venían avanzando de la aduana. Como no tenía un buen ángulo de tiro, se coloca después atrás de un poste de telégrafo, tampoco tenía un buen ángulo, y decide de una manera suicida colocarse a media calle de la calle de Esteban Morales y Landero y Cos, y desde ahí estarles disparando con su ametralladora. Hoy en día se conoce exactamente cómo lo matan, no ahí en ese momento, pero un francotirador desde la aduana le dispara primero en una pierna, después cae, después en la segunda pierna, y cuando ya lo retiran herido hacia la escuela, le pegan el tercer balazo que le destroza el codo. Azueta recibió balas expansivas por un experto tirador y no va a morir ahí en ese momento, va a ser herido, trasladado a la casa de su hermana Rosario, que era en la calle de Constitución y 5 de Mayo, la familia Ladro. Ella estaba casada con la señora Ladro, y ahí está esa foto inmortal donde se ve a Pepe en su lecho de muerte, con su hermana cuidándolo y un enfermero, que seguramente muchos habrán visto. Va a morir el 10 de mayo. Fue herido el 21, va a morir el 10. Una infección. La famosa septicemia, o sea, no había manera de salvarlo, las heridas eran tremendas, le habían destrozado las piernas y el brazo, y no había penicilina. A lo mejor con penicilina Pepe hubiera a lo mejor sobrevivido, lo hubieran tenido que amputar, vete a saber. Su destino era ser inmortal.
¿Qué pasa también con la población civil? La población civil se organiza y empiezan a pelear por el área de los Portales, por aquella zona de Lerdos. Aurelio Monfort. Aurelio Monfort, ya lo mencionas, el primer policía municipal que se dice que es el primero que matan los americanos, que se les enfrenta con una vieja pistola en Zaragoza y Lerdo. Ahí hay una placa que lo menciona. Y los voluntarios de Contreras llegan ahí a echarse balazos con los norteamericanos como se pueda. Hay muchas fotos que muestran a héroes mexicanos tumbados, muertos en el suelo, por el área del Hotel Diligencias. Ya metí otro comercial. Ahí están, y ahí están parados los norteamericanos. Los voluntarios hacían mucho. Y aquí viene la figura de un para mí, ícono. Para mí hay 4 íconos en este asunto. Porque es imposible nombrar a todos. Todos son héroes. Pero para un servidor tengo como íconos a Andrés Montes Cruz, ebanista, joven, que vivía cerca del Parque Ciriaco Vázquez, con 6 hijos, voluntario de Contreras, que se va a pelear. La mujer le dice que piense en los hijos, que cómo va a ir a pelear así, dice que él va. Entonces Andrés Montes sale a combatir con un grupo va al frente de algún grupo de voluntarios, pelean, y en el momento, te estoy hablando del 21, y en el momento en que hay un descanso, él va a su casa, se dice que a despedirse prácticamente de la familia. La mujer le vuelve a decir en la puerta que ya peleó, que piense en sus hijos, que la va a dejar a ella y a 6 chamacos en escalerita. Y se dice que Andrés le contestó: en este momento no tengo hijos, en este momento solo tengo patria. Y sale, lo matan por allá de Zaragoza con Arista. Imagínate. Dramático. No, la señora, doña Cecilia, pues tuvo que sobrevivir lavando ajeno. Tuvieron ella y sus hijas alguna habilidad para tejer, eran famosas las obras que decían las Montes, así les decían, y sobrevivieron casi de la limosna pública. Ha habido ahí tal vez alguna falta de reconocimiento y bueno, tal vez se trató, de gratitud. Cuando Carranza está en Veracruz, se dice que se entrevistó con ella. Y Carranza, ella le pide ayuda y Carranza le dice que sí, que va a ayudar, que va a meter a los niños al hospicio. Y ella le dice, no, yo no quiero nada de eso. Yo me quedo con mis hijos, aunque nos vamos a morir de hambre, pero yo me quedo con mis hijos. Y rechaza la ayuda de Carranza. Son ejemplos, digo, de heroísmo, de abnegación, que deben de servirnos de ejemplo para tratar de imitarlos en su momento. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el contador Víctor Gardoqui Zurita. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con el contador Víctor Gardoqui Zurita sobre la invasión norteamericana de 1914. Bueno, estamos hablando de actos verdaderamente emotivos, de una entrega, de una abnegación, de un heroísmo que necesitamos recuperar. ¿Continuamos? Pues nos quedamos en los héroes. En la gloriosa muerte de Andrés Montes. Fíjate que tuve la fortuna de conocer a su nieta, la señora Cecilia Catalá Montes. Y la señora me mandó objetos que algunos de ellos están exhibidos en el Museo Naval. El que vaya al Museo Naval, que es un museo precioso, va a encontrar unos angelitos de madera que fueron fabricados por Andrés Montes. Que era carpintero. Era el ebanista, sí, y de los buenos, ¿eh? Tengo en mi poder una factura que echó a perder él, y que, porque obviamente la tiene, no la entregó, dice el concepto, dice todo. Y ahí en esa
hecha en abril, o sea, unos días antes de morir. Él ni se imaginaba que iba a pasar. Que iba a pasar. Y ahí en esa factura lo chistoso es que están los nombres de los hijos y rayitas, como que él contaba los años que tenían los hijos. Eran en escalera. Una de ellas llegó a licenciada, sí pudo ir a la universidad, pero la mayoría de ellos se la vieron muy, muy, muy difícil. Vivían, al final, la última que quedó viva, vivía en el Callejón de Santos Degollado, entre lo que es Cerdán con Arista, ahí vivía. Tuvimos la oportunidad de ir a visitarla, pero no estaba en ese momento, que ya no la pudimos ver. Íbamos, me acuerdo que el almirante Gandhi, Pérez de León, tu servidor, íbamos como en una excursión histórica a tratar de hablar con ella. Otro ícono de la defensa de Veracruz de 1914, que inexplicablemente no he encontrado las razones por las que esté en el olvido de la memoria histórica, es el capitán Benjamín Gutiérrez Ruiz. Benjamín Gutiérrez Ruiz era un capitán segundo de infantería, precisamente de los que se habían quedado a cubrir la retirada. Él sale a combatir con alguno de sus hombres y es herido. Es trasladado al hospital militar a que se cure las heridas. Aún estando herido, se escapa del hospital para seguir combatiendo y lo van a matar los americanos a balazos. O sea, no obstante estar mal herido, porque estaba mal herido, Benjamín Gutiérrez Ruiz sigue luchando. Hay fotografías de su capilla ardiente y hay testimonios de su entierro en donde son similares a las de José Azueta. Y también tenemos, por ejemplo, al cadete del ejército, Jorge Alacio Pérez, que lo matan ahí frente al Parque Ciriaco Vázquez con la calle del Lerdo, en un portal que hay ahí. También muy jovencito, es asesinado por los norteamericanos, miembro del ejército. Entonces, yo no explico por qué el ejército no le rinde honores a Benjamín Gutiérrez Ruiz, a Jorge Alacio Pérez, a Manuel Contreras, a Cedillo, a todos los soldados desconocidos que combatieron aquí en 1914. Que hubo cobardes como más, sí, pero también hubo héroes que merecen ser reconocidos y rescatados de ese baúl en donde están encerrados con llave, para que pueda la gente de Veracruz recordarlos y venerarlos. Y otro de mis íconos es el cadete Virgilio Uribe Robles, que muere al meter una nueva carga de cartuchos a sus rifles, se descuida y le pegan un balazo en la frente en una de las ventanas del dormitorio que da a la calle de Arista. Virgilio tenía 18 años, Pepe Azueta tenía 20 años, eran unos jóvenes, pues casi niños, digamos. Por eso los de Chapultepec son los niños héroes, ¿no? También nosotros tenemos nuestros niños héroes. Y Virgilio Uribe es el prototipo del joven naval que combate en forma desigual. No había ninguna oportunidad, Paco, de vencer y de lograr que se reembarcaran las tropas norteamericanas y se fueran los barcos de Veracruz. No había la menor oportunidad. Ahora, el pueblo se organizó de tal forma que peleó. A muchos los ejecutaron, como a Gilberto Gómez, que fueron sacados de sus casas y que nunca más se supo de ellos. Así que también hubo desaparecidos. Hubo cantidad de defensores que fueron incinerados, que nunca se supieron sus nombres. No se saben los nombres de los Rayados de Ulúa que pelearon, y sus restos, parte de ellos, están enterrados
en el obelisco que está en Arista y 16 de septiembre. Ahí está Andrés Montes enterrado. Me platicaba Pancho Novoa, no sé si te acuerdas de él, tú eres... De la funeraria. De la famosa funeraria Novoa, que era la de... La única. La única aquí, no, todavía estaba la Olivares por la zona de la Huaca, o sea, no era la única, creo que ya estaban los Huerta, Olivares pero Novoa era el de la sociedad, vamos a llamarle así, ¿no? Yo tuve la oportunidad de llevarme con él, y cuando se trasladan los restos del monumento de la avenida de Admirón, ahí por el colegio Barrios, hacia el monumento del dictamen, no el obelisco, el monumento, en los años 50, me decía Paco Novoa que a él le encargaron hacer esto, o sea, los héroes estaban regados por todos lados, había que concentrarlos en algún monumento. Entonces el pueblo de la ciudad, el pueblo de Veracruz, no el gobierno, construyó un monumento a los héroes de mármol en la avenida Díaz Mirón y Cañonero Tampico. Cuando lo sacan para llevárselos a Arista, le pregunta la viuda de Montes a Novoa que cuál era su marido de esos restos. Estaban en un ataúd y le dijo Novoa, no puedo identificarlo. No había el ADN ni nada de esas cosas, ¿no? No puedo identificarlo, pero le aseguro que ahí va, que su marido ahí va. Ahí están sus restos. Víctor, muy interesante, pero el tiempo se ha acabado. Yo creo que todavía nos falta mucho que platicar sobre esta epopeya histórica y por lo tanto, además de agradecerte que hayas venido a esta plática tan ilustrativa, tan emotiva, pues establecemos el compromiso de continuar en la próxima semana para poder, pues de alguna forma llegar a terminar de narrar esta epopeya y poder llegar a algunas conclusiones. ¿Te parece bien? ¿Hacemos el compromiso? Hecho está. Bueno, gracias otra vez por tu presencia y gracias por compartir todo lo que sabes de la gracias historia. Gracias a ti por dejarme hablar. Muy bien. Les agradecemos mucho la amabilidad de habernos escuchado, de habernos visto a través de internet y hacemos el compromiso formal para que la próxima semana, Dios mediante, en este mismo programa puedan ustedes escuchar la segunda parte de esta plática, de esta entrevista con el contador Víctor Gardoqui Zurita. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Muy amables.